5N, hoy más que nunca la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí diariamente te lo contamos, te lo mostramos, te informamos de la realidad que vive la República Argentina. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag El Salvataje, porque la verdad que la economía argentina día a día se derrumba peligrosamente sin que el gobierno acceda a cambiar nada de todo lo negativo que ha tenido durante estos 2 años y medio. Único plan económico del gobierno, lo decía hoy un economista, endeudarse cada vez más, pedir guita afuera, al exterior, al fondo. Hoy el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, anticipando que le van a pedir al Fondo Monetario Internacional un nuevo desembolso, porque las cuentas no le cierran. 30.000 millones de pesos necesitan de aquí hasta fin de año. Dicen que necesita el gobierno 50.000 millones de dólares para financiarse y para que todo le vaya bien durante el 2019. La única política del mejor equipo de los últimos 50 años es seguir endeudando escandalosamente al país, mientras aquí el dólar sigue subiendo, el dólar país sigue trepando, se derrumba la economía real, la pobreza crece, el desempleo crece, todo en un mar de incertidumbres que ha generado el gobierno de Macri, que, reitero, no reacciona frente a la gravísima coyuntura económica que ya todos los economistas, sea del sector que sea, están indicando que hay un gobierno sin reacción frente a una recesión que ya en el gobierno admiten no saben cuándo terminará. Hoy el ministro Dujovne además anticipó, comentó que ninguno de todas las promesas que se habían puesto en el presupuesto del 2018 se van a cumplir. Se fue al diablo la pauta inflacionaria, se fue al diablo el dólar que preveían y también ahora el crecimiento. Hoy Dujovne admitió por primera vez que va a haber crecimiento negativo en la economía argentina durante este 2018. Y el salvataje es porque le están pidiendo plata, más plata al Fondo Monetario Internacional. Y si eso no les alcanza, ya están hablando que van a ir a pedirle más plata al Tesoro de los Estados Unidos para incrementar la dependencia vergonzosa que el país tiene del exterior. Porque no solamente hemos vuelto al fondo en condiciones muy adversas para la economía, sino que este pedido que el presidente Macri haría al Tesoro de los Estados Unidos estaría marcando ya una dependencia extrema con Estados Unidos. Ya sería lisa y sanamente entregarle toda nuestra soberanía política al gobierno de los Estados Unidos o al exterior. Prácticamente ya hoy tenemos un fondo que audita el plan económico, un fondo que controla todo, porque Dujovne no controla nada en la economía argentina, solo es un títere del Fondo Monetario Internacional. Y tenemos también ahora, si ocurre esto que le van a pedir más plata al Tesoro norteamericano, porque las cuentas no le cierran, estaríamos incrementando una vergonzosa dependencia política con el gobierno de Estados Unidos. Y el salvataje también va a tener que ser institucional. Día tras día, así como se derrumba la economía, la institucionalidad, la democracia en la Argentina corre peligro. Las arbitrariedades que comete el juez federal Claudio Bonadío con el presidente de la Suprema, con el apoyo, mejor dicho ya, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han llegado a un punto de máxima alerta para la institucionalidad en la Argentina. No solamente un juez que impide que un abogado esté presente en el allanamiento a la casa de la expresidenta, la denuncia que se conoció hoy, que enseguida vamos a comentar,
de la expresidenta sobre tóxico que habrían dejado en su casa los que estuvieron. Recién me pasaban un dato. No hay que olvidarse, si teníamos que recorrer. ¿Por qué ingresaron esos policías todos vestidos con traje blanco? Porque la policía ahora dice que no. Pero ¿para qué ingresaron esos policías todos vestidos con esos trajes blancos que parecían astronautas al domicilio de la expresidenta? ¿Por qué el juez Bonadío impidió que el abogado de la expresidenta esté presente en el allanamiento? Todo se puede suponer a partir de la arbitrariedad que cometió Bonadío, de impedir ilegalmente que el abogado defensor de la expresidenta esté presente en el allanamiento de ese departamento. Todo se puede suponer a partir de ahora. Enseguida lo vamos a mostrar, hay un certificado otorgado por los médicos de guardia del Hospital de Clínicas que verifican que las personas que estuvieron en el departamento de la expresidenta tuvieron contacto con algún tóxico que les hizo producir irritaciones. Está el doctor Carlos Beraldi, esta noche va a estar con nosotros, que ha hoy producido un documento gravísimo sobre todo lo que se ha mentido y dicho. Pero además queda pendiente, queda la duda, ¿por qué Bonadío impidió que el abogado de la expresidenta esté presente? ¿Cuál era el objetivo central de 13 horas de allanamiento para no encontrar nada en el departamento de la expresidenta? ¿Qué hicieron 13 horas allí? La ilegalidad, la arbitrariedad de no permitir que el abogado de las partes esté presente, ahora abre las suposiciones, las posibilidades y las dudas que se abren sobre este allanamiento. Después vamos a repasar a las 21, porque hoy vamos a tener también a la doctora María Luisa Garrigós de Rébori, que fueron injustamente acusados, porque acá pareciera que todos los días se trata así, para disparar para cualquier lado. ¡Qué casualidad! Tenemos secreto de sumario. Y después vamos a mostrar también los diarios del fin de semana. 3 diarios diferentes decían 3 cosas diferentes respecto a las supuestas bóvedas. 3 diarios, 3 cosas diferentes respecto a las supuestas bóvedas. Y después todo el cotillón que está rodeando este circo mediático de la causa de los cuadernos, mientras el país se hunde económica e institucionalmente, porque estamos al límite del abismo institucional en la República Argentina. Y si no hay reacción institucional, estaremos perdiendo derechos fundamentales que otorga nuestra Constitución Nacional. Vamos ya a lo que fue hoy otro día muy movido, muy caliente, muy negro para la economía, frente a un banco central que volvió a vender 210 millones para detener un dólar que sigue para arriba. El dólar cerró a 31,57, mientras que el Banco Central de la República Argentina vendió 210 millones de dólares. Fernando, en una plaza que está muy caliente local e internacionalmente, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vendió 210 millones y no logró contener la suba, ¿no? No logró que baje el dólar, apenas lo mantiene ahí un poco quieto. Recién estábamos repasando los números a partir de un Twitter de Eco Ledesma que decía que el dólar se apreció 80% en el último año. Si vos tomás del agosto 2017, agosto 2018, 80% subió el valor del dólar en Argentina. ¿Te imaginas que esto no responde ya a un problema puntual? Esto es una cuestión de fondo, es la desconfianza que tiene el sector financiero, los mercados, sobre la capacidad del gobierno de juntar los dólares que necesita la economía para funcionar. Hay dudas que junte los dólares para pagar la deuda, pero más dudas todavía de si va a haber dólares para el sector privado para mantener
a la economía funcionando. Y eso es lo que hace que pasen jornadas como hoy, ¿no? Donde el dólar arranca la jornada en alza y el Banco Central dilapida reservas y apenas logra contenerlo. Pero nadie ve cuál es la salida, nadie ve cuál es el plan del gobierno, nadie sabe cuál es el dólar que quiere el Banco Central para las próximas semanas. Vamos a lo que anunciábamos, lo que indicaba hoy el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, frente a esta coyuntura muy complicada que vive la economía, frente a un gobierno sin las herramientas para tratar de rescatar la economía argentina. Fíjese lo que anunciaba hoy el ministro de Economía. Dujovne reconoció que la economía caerá 1% este año y le pidió al Fondo Monetario Internacional otros 3.000 millones de dólares contemplados en el acuerdo. Esto es el salvataje que Dujovne pide al Fondo Monetario. En este escenario, el ministro admitió que la economía este año tendrá una caída del 1% y adjudicó ese escenario echarle la culpa a la sequía que afectó a la producción agropecuaria. No obstante, se mostró optimista hacia el 2019 y proyectó para ese año un crecimiento del 1,5%, mientras proyectaban un crecimiento de más del 3%. Ahora, fíjense realmente qué mentiroso que es este diagnóstico del ministro Dujovne. Sí, es mentiroso porque dicen echarle la culpa a la sequía cuando vemos cómo todos los sectores de la economía están cayendo. La actividad económica se desplomó, la actividad industrial, ¿qué tendrá que ver la sequía con la actividad industrial? Se desplomó, las pymes están desplomadas, las muchísimas fábricas producto de la importación, ¿qué tendrá que ver producción nacional con la sequía? Pero ellos le echan la culpa a la sequía. Nunca van a admitir que el mejor equipo de los últimos 50 años ha fracasado económicamente, como todos los economistas se lo están indicando en este país. Gustavo, fíjese, sí, Fernando. Vos recordás que cuando firmaron el acuerdo con el fondo, pusieron que este año iban a crecer 0,4%. No hace mucho. Ahora, en junio, cuando firmaron con el FMI, dijeron, este año crecemos 0,4%. Ya están hablando de que va a haber una recesión de 1%. Bueno, por eso digo, el relato y las mentiras se le caen diariamente a este gobierno. Por eso no lo inventamos, son los datos de la realidad los que están permanentemente mostrando que el relato mentiroso del gobierno se cae cotidiana y diariamente. Fíjese el mundo, todos los días estamos indicando, mostrando algún diario del mundo, Bloomberg el viernes, El Mundo, uno de los diarios más conservadores de España, dice, pan y circo en una Argentina que se derrumba. Las sospechas de la oposición sobre una injerencia del gobierno en el caso de los cuadernos se han redoblado. La apertura de la causa coincide con el peor momento de Mauricio Macri, muy desgastado por la grave crisis económica que atraviesa el país desde que en abril se desplomara el peso y la Casa Rosada echara en brazos del Fondo Monetario Internacional. Otra de las grandes promesas electorales de Macri, la erradicación de la pobreza, se ha quedado en papel mojado. 1 de cada 3 argentinos es pobre y la situación no tiene visos de mejorar. La Casa Rosada admite que la pobreza aumentará de nuevo este año. En los barrios más vulnerables del país han aumentado los comedores populares, a donde acuden miles de niños que de otra forma no cenarían. Los jubilados también sufren los ajustes. Reitero, esto es el diario El Mundo de España. Es uno de los diarios más conservadores de España que este pronóstico durísimo hace de la economía y del gobierno de Macri. Para Macri, que hasta abril basaba su apoyo social en las expectativas de una mejora económica, la tormenta pasará y el año que viene Argentina volverá a la senda del crecimiento y la estabilidad macroeconómica, pero un número creciente de sus seguidores está empezando a desconfiar de una recuperación que nunca llega. Y en la trinchera de enfrente, los movimientos sociales ya se preparan para una respuesta contundente en la calle cuando se alejen los fríos del invierno austral. Esto lo está indicando el diario El Mundo
de España. Pero además, acá, así como nos gusta ver los diarios del mundo, también las opiniones de los diferentes economistas, Guillermo Nielsen, muy crítico de la actual gestión, fíjese lo que dijo sobre esta coyuntura económica. Todos nos damos cuenta que está muy complicado, que hay una crisis de confianza muy, pero muy fuerte, y donde además se ve al gobierno sin capacidad de reacción, ¿no? Porque ese es el otro drama, ¿no es cierto? El gobierno está como medio groggy, como el boxeador groggy, ¿no? Yo no lo veo al gobierno con un diagnóstico cabal de dónde está parado en lo económico, ¿no? El gobierno está, no se sabe muy bien esperando qué, pero tiene un problema, y tenemos un problema muy serio de confianza. O sea, la paliza que sufrió el peso en todo este año ha sido una cosa que sorprendió a todo el mundo, ¿no? La verdad que nadie esperaba que un gobierno como este, digamos así, para simplificar, de base empresarial, con gente con experiencia empresarial, hiciera semejante desastre con el peso, ¿no? El gobierno manejó todo el tema económico con una superficialidad y una frivolidad realmente fuera de lugar. Bueno, allí estaba la dura opinión de Guillermo Nielsen, que ve al gobierno groggy, sin reacción y sin respuesta, como lo ven muchos economistas y muchos empresarios. Muchos economistas y muchos empresarios que votaron, que hicieron mucho para que este gobierno llegue al poder, hoy están en charlas privadas absoluta y totalmente desilusionados con Mauricio Macri. Pero vamos a ver también la producción industrial PYME, cómo se ha desmoronado en estos últimos meses. 7,3 cayó la producción en julio de la producción PYME. Realmente esto sí que es dramático. 57,9% en el uso de la capacidad instalada. Y esto es dramático, sumado a la caída en la actividad económica y en la actividad industrial, ¿no?, de los últimos meses, Fernando. Vos sabés, Gustavo, que recién lo escuchaba Nielsen y ahora los números que vos pones, y ahí está, me parece, la cuestión central de toda esta crisis. El gobierno sigue diciendo que el problema es el déficit fiscal, y el mercado le dice el problema es el déficit externo, es el déficit de dólares que tiene la economía. Mientras el gobierno siga concentrado en bajar el déficit y prestándole solo atención a eso, vamos a saber cómo estas noticias de crisis, estas noticias de cierre de plantas se van a agravar, porque estas empresas, muchas de ellas necesitan del consumo interno, pero también muchas de ellas necesitan de las importaciones para trabajar, y hoy no están en condiciones de acceder. Bien, vamos hoy a también un dato que se conoce, pero que lo ponía en tapa el diario El Cronista Comercial, respecto al aumento de los comedores. Asistencia a comedores subió 7% en los últimos 7 meses en todo el país. Es otro dato que habla de la actual crisis económica. 7% subió la asistencia a los comedores en los últimos 7 meses en todo el país. Un aumento de asistencia a los comedores en Cava del 28,3%, en Río Negro del 24%, en Mendoza 18%, en Buenos Aires 8,4%. Y vamos a ver los informes privados ya sobre inflación para el mes de agosto, que siguen cambiando muchos las expectativas. El IPSIS está dando un 4% para el mes de agosto. Andrés Aciaín, 4% para el mes de agosto. El Centro de Estudios Económicos, 3,5%. Una inflación que va a estar entre el 3,5 y el 4%. Pero además, fíjese, el interior del país. El diario La Capital de Rosario, ayer domingo, título de tapa, título principal: Rosario, una ciudad muy castigada, donde el desempleo ya está en 13%.
La crisis disparó 50% la demanda de puestos en ferias populares. Así constan los registros de la Secretaría de Economía Social del municipio. Son tantos los pedidos que habilitaron exhibiciones autogestivas. Y en algunos barrios de la ciudad de Rosario ya el trueque es el único medio de vida para muchos habitantes. Y en la avenida Callao, hoy, fíjese, en una cuadra, esto, todo al costo, en Las Vidrieras, avenida Callao, en una cuadra, nos vamos, liquidación total por cierre, solo efectivo, 3 cuotas sin intereses, nos vamos, solo efectivo. Cerramos, reventamos todo. Avenida Callao, hoy, una cuadra. Esto habla de la crisis que vive la Argentina. Nos metimos ya con el tema de causa de los cuadernos. Hoy, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de su abogado, el doctor Carlos Beraldi, dio a conocer un comunicado de 7 puntos donde hace una serie de denuncias y desmiente informaciones del fin de semana. Lo vamos a ver. Se me impidió controlar, como abogado defensor y como única persona que se encontraba en el domicilio, el allanamiento que se llevó a cabo violándose expresamente las disposiciones constitucionales, la ley dictada y lo que el Senado de la Nación dispuso. El allanamiento en la propiedad del Calafate fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada, con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana. Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos. En ninguno de los domicilios hay bóvedas, ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita. Las cosas que Bonadío ordenó secuestrar no solo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que además son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación. El procedimiento comienza y termina cuando se le ocurre al juez. Concretamente, durante toda la noche no sabemos quién entra o sale de la casa, y mucho menos si se planta cualquier tipo de prueba falsa. Además, un hecho de extraordinaria gravedad acaba de ocurrir en el domicilio de la calle Uruguay. Quien se dedica habitualmente de las tareas del hogar en ese domicilio, ingresó al mismo el día sábado 25 de agosto del 2018 por primera vez después que se practicara el allanamiento. Dado que el trabajo de limpieza requería una mayor profundidad, se le solicitó a 2 miembros de su familia que la ayudaran. Cuando estaban ordenando la ropa y limpiando, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar. Como tales síntomas persistieron durante el resto del día, el domingo 26 de agosto próximo pasado concurrieron a la guardia del Hospital de Clínicas. Luego de efectuarse los controles médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto. Finalmente, poniendo en evidencia la actuación coordinada de distintas instancias judiciales, el viernes el Centro de Información Judicial, que depende directamente de la Corte, publicó un insólito informe en el que Bonadío anticipa la decisión que adoptará respecto de mi defendida, prejuzgando sobre su supuesto carácter de jefa de una asociación ilícita, es decir, que sería la 4ª asociación ilícita de la cual mi representada resultaría ser siempre la jefa. Esto lo firma el doctor Carlos Beraldi, abogado defensor de la expresidenta, que esta noche va a estar con nosotros, pero además hoy se conoció también el certificado médico
expedido por la guardia, donde el personal de la guardia externa del personal de la expresidenta se atendieron. Ahí está, guardia externa, Federico Cairoli, médico UBA, matrícula número 153.398, fecha de atención 26 de agosto del 2018, Universidad de Buenos Aires, División Urgencias, Hospitales Clínicas, José de San Martín. Si lo podemos ver completo, al certificado lo leemos también. Ahí está la parte donde se está. Dice, vamos a verlo completo, así lo podemos leer para que no queden tampoco ninguna duda. Está en el médico, la firma del médico, de la guardia. Dice, bueno, obviamente por razones de seguridad están tapados los nombres de las personas. Acudieron a guardia de esta institución por signos de síntoma de irritación en piel y mucosas, probablemente secundario o tóxico de contacto. Sugiero reposición... Sugiero evitar la recepción la reposición o la recepción a dicha a tóxicos, ¿no? Bueno, sí. Letra de médico, ¿no? Firmado por el doctor Federico Cairoli, médico UBA, matrícula número 153.398, 26 de agosto del 2018, Universidad de Buenos Aires, División Urgencia del Hospital de Clínicas José de San Martín. Darío, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Muchas cosas para agregar. Primero, algo de último momento, con lo que dijiste respecto de la parte de lo que pasó en el allanamiento de la calle Juncal y Uruguay, domicilio de Cristina Fernández. Ya está citado para mañana el doctor Oscar Beraldi por Sebastián Casanelo a ratificar la denuncia que hizo el viernes y ampliar esto que pasó con los empleados contra Claudio Bonadío por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Después, analicemos el comunicado del SIG. Ahora lo vemos. Ahí parate. Vamos a verlo. Porque esto sí que es grave, ¿eh? Es un hecho inédito. El SIC, le quiero contar, es el Centro de Informaciones Judiciales que depende de la Corte, pero está manejado directamente por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Lorenzetti, que respaldó públicamente a Bonadío, y en un hecho inédito, el viernes se conoció este comunicado, una especie de síntesis del juez Bonadío sobre la causa, prejuzgando sobre todavía no se sabe qué es lo que va a escribir en el procesamiento, pero adelantando, la verdad, esto, más a las arbitrariedades que viene cometiendo Bonadío, han llamado la atención de muchos abogados de la Argentina. Fíjese lo que dice: causa por corrupción en el ex Ministerio de Planificación. La causa número 9600, ya acá es raro, porque dice causa por corrupción, sí, es un título en de un el diario, ex Ministerio de Planificación. Es un título para un diario, claro, no para el SIG. Claro. Dice carátula Fernández, Cristina, Elizabeth y otros sobre asociación ilícita. Da cuenta de la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes, valiéndose de medios oficiales, incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera, y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional, Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández, y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, entre los años 2008 y 2015, y ya acá, la primera arbitrariedad, la primera gran contradicción con Bonadío, porque el arrepentido Wagner, que destapa o destaparía toda esta olla, habla de supuestamente el Club de Amigos conformado en el 2004, donde incluye a la empresa IEXA, que en ese momento eran titulares Franco y Mauricio Macri. Bonadío habla del 2008. ¿Por qué Bonadío habla del 2008 cuando Wagner dice que teóricamente se habría conformado en el 2004? Bonadío quiere exculpar a Macri y a la familia presidencial para no citarlos y para no involucrarlos en esta causa, que necesariamente debe involucrarlos si quiere investigar seriamente y sin persecución política. Darío.
llama la atención el informe, porque viernes a la noche estábamos aquí, a lo mejor Bonadío quería dar la tapa de los diarios, tipo 10 de la noche, hizo llegar al SIG este comunicado de prensa. En realidad el SIG publica fallos de la Corte, de la Cámara, de los tribunales. No es necesario este tipo de publicaciones. Y ya al comienzo, cuando vos contabas, hay un dato que falta. La causa no se inició contra Cristina Fernández de Kirchner. Se inició caratulada NN averiguación de delito, porque así fue como llega a través del diario La Nación una persona con los cuadernos, que después desaparecen, y se le saca fotocopia. Otro dato, esto no tiene firma. Ese informe dice Juzgado Federal número 11, y al final no tiene la firma ni de Claudio Bonadío, ni de ningún secretario, ni del fiscal Carlos Stornelli. ¿Qué más dice el comunicado? El corte, 2008-2015. Datos contundentes del expediente que ahí no están. Claudio Uberti habla del tema de la valija de dólares. Esto ocurrió 2005-2006. Dato fundamental para detener a otras personas. Después, el tema de Carlos Wagner, como le decía recién Gustavo. Él habla de 2004, que se sentaron todos y ahí de alguna manera cartelizaron la obra pública. Y otro dato contundente, Gustavo, en todo el informe, que tiene 3 o 4 carillas, no se nombra a ningún empresario y a ninguna de las 23 empresas que teóricamente pagaron coimas. Es decir que, a ver, Bonadío solamente estaría direccionando la causa a los exfuncionarios y ahora llamativamente, según lo que los Stornelli o los testigos iban involucrando al expresidente. ¿Se habrá dado cuenta Bonadío que por ahí no puede ir porque está muerto y que no puede hacer hablar a un muerto? Entonces pone a partir del periodo presidencial, pero las citas son al expresidente, digo, es muy mamarracho todo, pero sobre todo esto, ahora a las 21 vamos a ver la declaración del arrepentido Wagner cuando involucra a IEXA. Es demasiado obvio que Bonadío quiere dejar fuera de la investigación a IEXA, que recordemos en ese momento era de Franco y de Mauricio Macri. ¿Qué es lo que quiere ocultar Bonadío? Gustavo, hay un dato que nadie todavía lo ha dado a conocer. Dice que este comunicado tenía una sola intención: que en el exterior se sepa que Mauricio Macri no va a ser acusado. Atención con este dato, porque si no, no se entiende. Todo lo que contó Bonadío ya lo contaron Clarín, La Nación, los medios hegemónicos, desde el 1 de agosto. No hay nada absolutamente nuevo. Una asociación ilícita, funcionarios, sí hay algo nuevo. Sacó a los empresarios, pero ojo, cuidado, doctor Claudio Bonadío, porque usted a los empresarios los involucró como imputados colaboracionistas. Entonces, si son imputados, ¿los va a dejar afuera? No vaya a ser después, Gustavo, que aparezca como que fueron extorsionados todos los empresarios y por eso pagaron coimas. Pero además es clarísima la acción para también salvar a Paolo Roca, ¿no? A las 21 vamos a ver también donde el gobierno ahora está tratando de salvar a Paolo Roca, que públicamente habló del tema y tendría que ser citado también por la justicia. La verdad que si esto se confirma, sería un gran mamarracho. Estaríamos viendo cómo la persecución judicial está en marcha y cómo se quiere eliminar de la faz de la tierra a un adversario político por la vía de la acción judicial. Un dato más, perdón que quiero cerrar con esto. Ahí no pasamos, pero está en el comunicado el tema de los montos que se han secuestrado. No llega a 2 millones de dólares, incluidos euros y pesos. Recordemos que el fiscal habla de 200 millones y según los cuadernos se habla de 36 millones de dólares. Atención, que hubo 52 imputados, un montón de allanamientos, y lo llamativo es que Bonadío se llevaba toda la plata que encontraba en cualquier domicilio, sea o no parte del objeto procesal. Por eso llega a 2 millones. Y el secuestro de los cuadros, ¿qué explicación tiene? ¿Está comprobado que esos cuadros se compraron con dinero procedente de la corrupción? Bueno, no, también en el comunicado, después se lo vamos a preguntar al doctor Veraldi cuando venga, denuncia la confiscación del único vehículo que tenía la expresidenta.
Exacto, que esto fue fue en el confiscado, sur. según Beraldi, en el sur ilegalmente. Igual se confirma que el allanamiento en el sur fue el allanamiento más largo en la historia del mundo en un domicilio particular. Está claro. Bueno, pero vamos a ver, porque hay reacciones de abogados. Durante el fin de semana en el diario Perfil, una columna que hay que leerla, la vamos a leer completa, del doctor Pablo Sloninsky, que es autor del libro Forum Shopping y que ahora tiene una segunda edición que se denomina Forum Shopping Recargado. La columna se titulaba Juzgado por el enemigo y dice: el juez Bonadío no dejó que el abogado de Cristina Kirchner presenciara el allanamiento a su domicilio porteño. No se conocen las razones, pero estoy seguro de que hay una, y es completamente ilegal. Si el 3% de los trascendidos periodísticos sobre este caso son ciertos, solo alguien muy desorientado puede pensar que esta investigación presenta algún vestigio de imparcialidad. En lugares civilizados, los jueces no eligen en qué casos intervenir y nadie puede ser juzgado por su enemigo. Aquí, cada vez se tiene menos confianza en las venganzas sutiles y se opta abiertamente por la brutalidad. Con la Constitución de su lado, el abogado de Cristina tiene el fracaso asegurado. Esto es muy duro para la República y para la institucionalidad. Que un abogado diga: con la Constitución de su lado, el abogado de Cristina tiene el fracaso asegurado, es muy duro para la República. Los estudiantes de Derecho deberían conocer a este juez para entender cómo eran los tribunales en el medioevo. Y quiero decirles a mis profesores de la UBA que valoraré muy positivamente conocer su opinión sobre este caso. No los escuché hablar fuerte y claro, y pronto pienso denunciarlos por acobardamiento ilícito. El único que no está afónico es el doctor Rusconi. Aun cuando no ha trascendido, imagino que el Colegio de Abogados se apresta a interpelar en duros términos a los superiores del juez. El Consejo de la Magistratura, capaz de resultar útil, como mucho una vez cada 10 años, la vergüenza de siempre. El presidente de la Corte se fotografió días pasados con Bonadío. Si esto es cierto, imagino que lo eligió porque Ollarvide está ahora fuera de la justicia. Siempre me asombró cómo alguna vez pudo estar adentro. El principal problema, no el único, de todo esto es que la ley procesal establece la necesidad de llevar adelante juicios transparentes y en este caso siquiera está ocurriendo. Como esperando que algún subnormal se lo crea, algunos periodistas, para quienes pronunciar la palabra imparcialidad ya es de por sí algo complejo, rescatan la actuación del juez. Si se inclinan por encontrar la verdad, no lo hacen de un modo convencional. Consiguen que un lugar parezca mejor cuando se llaman a silencio. Al doctor Bonadío no le tengo miedo, le tengo terror. Forum Shopping, recontra recargado. El autor de esta nota es Pablo Sloninsky. Hoy hablamos esta mañana en Mañana Silvestre en Radio 10 con él y esto nos decía. Contradice una expresa norma del Código Procesal que no presenta ningún problema de interpretación, que es clara, concisa. Los abogados tienen derecho a participar de los registros domiciliarios. Esto que hizo el doctor Bonadío no solo nos hace retroceder 200 años en las discusiones jurídicas, sino que además proyecta un precedente de una gravedad superior a todo, porque fíjese que si nadie repara esto en términos jurídicos, de ahora en más cualquier juez, cualquier policía puede prohibir la entrada de un abogado a cualquier allanamiento, y esto, en términos coloquiales, es la policía haciendo lo que quiere en un allanamiento, plantando pruebas, llevándose cosas. El doctor Bonadío está dejándole dar una oportunidad histórica, que es que la justicia avance sobre un tema que nos preocupa a todos. Claro. Pero que avance y que se encuentre con lo que se encuentre. Claro. Que seguramente va a ser
que estos actos que se habrían verificado en el orden del Ministerio de Planificación no son exclusivos del kirchnerismo, sino que son anteriores y posteriores. Tener 17 arrepentidos o no sé cuánto es lo mismo que tener 17 agentes encubiertos, que es otra técnica de investigación. Usted imagínese una investigación con 17 agentes encubiertos, ya estamos en el terreno del superagente 86. Así hablaba el doctor Pablo Sloninsky, autor de Forum Shopping Recordado. Enseguida vamos a estar aquí con el doctor Carlos Beraldi, la doctora María Luisa Garrigós de Rebori, va a estar también el doctor Miguel Ángel Pierri, porque decía, hay un conjunto de abogados que empiezan a ponerse realmente a la defensiva, en guardia, y empiezan a decir, como decía el doctor Rizzo la semana pasada, algo hay que hacer, hay que reaccionar a tiempo porque se llevan puesto el derecho. Así que enseguida vamos a estar con ello. Nos metemos ya en el tema económico, que es el otro tema de la coyuntura que está preocupando mucho a la Argentina. Nos acompaña el periodista Walter Graciano. Buenas noches, Walter. Gracias por venir. Y Agustín Datelis, economista. El viernes leíamos, Walter, en ámbito... Mil disculpas, soy economista. Economista, perdón. ¿Pero algo de periodista también o no? Sí, claro. Pero economista ante todo. Bueno, muy bien, aclarado. El viernes publicaste en ámbito la columna. Sí. Que realmente era una columna extensa, muy interesante. Y vos donde hablaba prácticamente ahí, ya no tanto de equivocaciones, sino también hasta de cierta ignorancia del equipo económico, ¿no? Sí, de mala praxis. Mala praxis. De mala praxis. Ellos están diagramando un esquema en el que todavía no saben muy bien cómo termina, y no saben muy bien cómo termina porque nunca se sentaron a analizarlo fríamente. Ellos quieren acabar con las LEVAC. Ven que las LEVAC, las letras del Banco Central, son una fuente de compra de dólares permanente todos los meses y que es una de las causas por la cual ha subido el dólar mes a mes. Ahora, han diagramado un esquema por el cual, en vez del Banco Central, el Tesoro emite letras. Y no se dan cuenta que es más perjudicial, no solamente porque es cambiar de manos la misma pelota, sino que también las letras del Tesoro no generan una disminución en el circulante como sí lo generan las letras del Banco Central. O sea, es un peor instrumento de control monetario las letras del Tesoro que las letras del Banco Central. Están tratando de desarmar una bomba, pero armando otra. Claro, tratando de desarmar una bomba pequeña, armando una bomba grande. Y eso es un error enorme. Ahora, hoy sale el ministro a decir qué bueno que están pensando en no cumplir una parte del acuerdo del fondo, que es que el Tesoro dé de baja todas las letras intransferibles que tomó con el Banco Central. Esto está causado en parte porque se están empezando a dar cuenta que este esquema de pasar la pelota de deuda de una mano a la otra fracasa, hace agua y provoca más suba del dólar de la que ya vienen teniendo. Ahora, vos hablas de mala praxis, Walter. ¿Y esta mala praxis a qué nos lleva? Porque digo, era el mejor equipo de los últimos 50 años. Es por eso que es mala praxis, porque creyeron realmente ser el mejor equipo de los últimos 50 años y yo creo que algunos de ellos ni siquiera se pusieron a pensar en lecciones que se ven en macroeconomía básica o en dinero, crédito y bancos, en materias básicas de la carrera, de la licenciatura, no ya en el doctorado. Con lo cual creo que esta gente lamentablemente nos está conduciendo a un problema serio y ya es hora de que den un paso al costado todos. Sturzenegger ya lo ha dado, todavía el ministro Duhovne sigue resistiendo todo lo que puede. ¿Hasta cuándo? Uno se pregunta. Y el presidente del Banco Central, Caputo, también, pero creo que ya esto es una cuestión. Ahora, donde... Caputo lo habían, el jefe de gabinete dijo, es lo mejor, es la Champions League. Como operador, sin ninguna duda. Como economista, es una gran incógnita. Sin duda es un tipo muy hábil para colocar deuda, que tiene grandes contactos en el exterior, que puede llamar a bancos, pero esta no es una situación que se controle simplemente llamando a bancos y pidiéndoles plata.
¿Por qué? Porque si los bonos de la República Argentina dan 10% en dólares, 10,5% en dólares, no hay banco alguno que quiera prestarle al 6. ¿Para qué nos van a prestar al 6 si pueden comprar al 10? Con lo cual, toda llamada a bancos del exterior en este contexto no lleva a absolutamente nada. Solamente una cuestión de solidaridad de algunos países, que es lo que hoy a la tarde corría como rumor, podría hacer que aparezcan algunos miles de millones de dólares más. Bueno, se está hablando de que va a pedir que se anticipe otro desembolso y que estarían recurriendo al Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Pero eso del Tesoro de los Estados Unidos, el desembolso con el fondo es cierto, lo van a pedir y se lo van a dar. Se lo van a dar, porque se lo van a dar. Depende del fondo. Y porque el fondo no quiere pasar un papelón. Claro. Ahora, eso del Tesoro de los Estados Unidos es un cuento chino que le han vendido al mercado financiero para que esté tranquilo. ¿Por qué es un cuento chino? El Tesoro de los Estados Unidos no ha venido salvando a ningún país en ninguna circunstancia, salvo el caso de México en medio del tequila, con un pequeño fondo de estabilización que se llamaba Fondo de Estabilización Cambiaria, que es una partida presupuestaria pequeña que tiene el Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Después han dejado caer a Rusia, a Indonesia, a Tailandia, a todos los países que han tenido crisis desde el año 94 para acá, los han dejado caer y no les han dado un solo dólar. No veo por qué en una administración republicana, que es mucho más dura, para largar un solo dólar, van a darnos ahora un préstamo contingente. Ahora, cuando el presidente dice estamos en el camino, estamos en medio de una tormenta, pero ratificamos el rumbo, ¿dónde vamos? ¿Nos estrellamos contra la ola de la tormenta perfecta? Si siguen por este camino, vamos a ir a devaluar más allá de lo necesario y a tener mucha más inflación de la necesaria. Esto ya debería estar terminando con una inflación en este año de entre el 35 y el 40%. Todos los números se perfilan a eso. Ahora entramos en una inercia inflacionaria de la cual es muy difícil salir porque el Estado también termina pagando esta tasa del 45% que le obliga a pagar a los particulares y a las empresas. Entonces, ya entramos en una calecita que como el gobierno quiere gradualismo, va a ser muy difícil de parar. Es como si una calecita que primero va a un ritmo lento y los chicos que están en ella la pasan bien, de repente se acelera y ya el que está dentro de la calecita la pasa realmente mal. Agustín, ¿y vos crees que el gobierno está en una encerrona que no sabe cómo salir? Sí, tal cual, en la cual se metió el propio gobierno. Porque digo, yo cuando escucho hablar de frente de tormenta, de que esto es consecuencia de algo que pasó en Turquía, después de algo que pasó en Brasil, nosotros hace rato que venimos advirtiendo, las medidas de política económica que tomó este gobierno desde el día 1, de regulación de los flujos de capitales especulativos, desmantelamiento de todo lo que tiene que ver con la administración del comercio y un montón de medidas más que lo que hicieron fue aumentar muy fuertemente el nivel de vulnerabilidad que presenta la economía argentina y llevarnos a una realidad de lo que existía, por ejemplo, a fines de la década del 90, ¿no? Esta lógica de que cualquier resfrío en una punta del mundo te empuja a una neumonía acá en Argentina. Esta es la situación que hoy estamos transitando. El gobierno hoy está en una trampa, alta tasa de interés para contener la presión sobre el dólar. Si baja un poco la tasa de interés, el dólar se dispara más todavía de lo que se viene disparando hasta el momento. No puede controlarlo, no tiene poder de fuego para controlarlo. Vos recién preguntabas por Caputo. Digo, Caputo, coincido en lo que decía Walter, Caputo es, y toda su historia así lo indica, un trader, un operador del sistema financiero. Y lo único que sabe hacer, del otro lado del mostrador son grandes negocios, y de este lado es buscar deuda. Salir al mercado a colocar deuda por los contactos que tiene y por el expertise que tiene en ese sentido. Ahora, de política monetaria, de rol de regulación del Banco Central, del sistema financiero, no tiene la menor idea Luis Caputo. Digo, uno podía no estar de acuerdo con la visión de Federico Sturzenegger, pero era alguien que había estudiado ese tipo de cuestiones y tenía la idoneidad para ocupar ese cargo, aunque uno no estuviera de acuerdo con sus políticas. Luis Caputo no tiene la menor idea. Entonces, frente a cualquier alternativa, la única salida es salir a buscar deuda. Entonces ahora te hablan de
ampliar el swap con China, conseguir una línea de crédito con un grupo de bancos internacionales, ir al Tesoro de Estados Unidos. Más allá de que eso no tiene sentido, porque en este contexto donde el mundo perdió la confianza en Argentina, sube el nivel de riesgo país, nadie te va a salir a prestar plata. El prestamista en última instancia es el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos forma parte del directorio del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué te va a prestar plata adicional si ya hiciste un acuerdo con el fondo, que además no se está cumpliendo de entrada? Pero digo, la única solución que se explora es siempre la vía de más deuda, más financiamiento para ganar tiempo, que es el problema que nos condujo hasta acá. Entonces, si a los problemas que te trajeron hasta acá vas a profundizarlos, evidentemente vas a terminar chocando contra un iceberg, vas a terminar en una crisis de una magnitud muy, muy fuerte, que creo que en este momento ya se torna inevitable. Dada como están las cosas, se torna absolutamente inevitable. Ahora, Agustín, Sí. ¿esto es un problema de déficit fiscal? No, para nada. El principal problema que hoy tiene la economía argentina es un problema de déficit externo. ¿Y es un por qué el déficit... gobierno sigue plantado en que va a acelerar la convergencia del déficit? Claro, porque el gobierno lo que necesita... Hoy está mirando una sola parte el gobierno de la película. Está mirando a los inversores internacionales, el mercado y el Fondo Monetario. Entonces le quiere dar señales a esos actores para que no suba el riesgo país, para que le sigan refinanciando los vencimientos de deuda, a costa de lo que puede ocurrir en el mercado interno. Si este gobierno se olvidó que en Argentina hay gente, que hay actividad económica vinculada con el mercado interno, entonces, ¿qué es lo que le dice a los acreedores internacionales? Yo te voy a recortar cualquier partida presupuestaria que sea necesario para asegurarte que vos vas a cobrar el vencimiento de intereses de la deuda tal como se acordó y que Argentina no va a entrar en default. Hoy volvió el fantasma del default. Basta mirar un poco los informes de los bancos internacionales de los últimos días para encontrar que la palabra default aparece de nuevo. ¿Estamos cerca del default, Walter? No, no estamos todavía cerca del default, pero si no aparecen dólares, en el 2019 vamos a pasar momentos donde va a haber mucha más incertidumbre que hoy sobre si se puede pagar o se acabaron los dólares. Digo, el planteo es ese, ¿no? Por más ajuste fiscal que se haga, el gobierno no va a tener capacidad de comprar dólares. No, va a haber dólares porque en el encima mercado. el ajuste fiscal es en pesos, Claro. y lo que faltan son dólares. Claro. Con lo cual hay un error, otro error conceptual de los tantos, que nos hace perder mucho tiempo, valioso tiempo. Ellos tienen que tratar de encontrar dólares. Y dólares ¿Y genuinos. por qué no sería- se los presta? Un mercado que supuestamente uno pensaría, no sé cuál es tu opinión, la de Agustín ya la conozco, pero cuál es tu opinión, no sé si vos tenías expectativas en este gobierno, si te defraudó, si No, ha no. defraudado al mercado, porque digo, hicieron todo lo que el mercado les pedía Sí, y ahora el mercado les dijo no. Bueno, Entonces, es que el mercado tiene miedo que defaulten. Claro. Por eso las tasas de interés son 10% por año en dólares, para los bonos de 10 años. Pero los bonos cortos también tienen tasas de interés que son el doble de las que hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Las LETES a 6 meses, letras del Tesoro, Sí. en dólares, a 6 meses, vencen acá nomás, a la vuelta de la esquina. Pagan cada vez más, pagan 5,5 y aún así no pueden renovar todas las que vencen, que fueron contraídas al 2,75. O sea, le pagan el doble y aún así la mitad de lo que vence, agarra y se va. Pero además déjame marcarte algo. Sí. No, lo más grave es que frente a esta carencia de dólares que tiene la economía, no hay ninguna señal que indique que el gobierno toma nota de esto en su carácter estructural. O sea, ninguna medida que apunte a la generación genuina de dólares a través de las exportaciones, digamos. Lo ¿pero único por que qué se está esto? explorando... Porque recién lo escuchábamos Guillermo Nini se dice que el gobierno está drogui, Sí. no reacciona. Pero porque para tomar medidas de carácter estructural, de fondo, que atiendan esa escasez de dólares, lo que tiene es que enfrentar intereses de sectores muy poderosos, concentrados, económicos, a los cuales el propio gobierno y sus funcionarios pertenece, con lo cual, imposible. Digo, por ejemplo, que en este contexto no se obligue a los agroexportadores a ingresar los dólares al país, no tiene mucho sentido. Y sin embargo el gobierno se mantiene en esta postura. ¿Y que cómo? no se administre el comercio, que se permita la fuga de capitales. ¿Cómo ves vos al gobierno hoy? No, muy mal. En lo económico, realmente pésimamente mal. En las demás áreas no lo puedo saber. Pero en lo económico realmente no están dando, como se dice En la normalmente, pie con bola. No dan pie con no. ¿Y por qué? Porque no estaban preparados, porque subestimaron, se creyeron que eran los mejores. Creyeron un sentimiento mesiánico. ¿Recuerdan cuando Prat Gay asumió Sí. y dijo, ya no va a haber más grasitas? Sí, Bueno, no, tremendo. que Sí. hay un sentimiento de superioridad
incluso De hasta clase, racial. de clase, de clase. Una cosa Exacto. que es pocas veces vista, no solamente en la política argentina, en la política mundial. Nunca se vio que un ministro Sí, no. trate así a la gente más desposeída. Sturzenegger es una persona, un muy buen economista teórico, pero uno de los tipos más cabeza dura que yo debo haber conocido en mi vida. Cuando él tiene una idea de que hay que ir para allá, le pueden demostrar de mil maneras que el camino es equivocado, que va a seguir yendo para allá. ¿Y el presidente entiende de economía o no? No, el presidente de economía no entiende. El presidente puede entender de empresas, pero de economía no, y no es lo mismo, no es lo mismo. El presidente creyó que de economía entendía cuando dijo conmigo no va a haber inflación. Pero de economía el presidente realmente no sabe nada. Tampoco, No sabe disculpame, nada. agregue, tampoco entiende de economía el presidente que el gran error fue haber comprado la receta monetarista de Federico Sturzenegger como combate a la inflación, que lo llevó a asegurar que era muy fácil y que en poco tiempo iba a controlar el proceso inflacionario. Y hoy estamos hablando de una tasa de 40% de inflación o más para este año, que es superior a la del año 2016, después de haber desmantelado las restricciones, haber liberado el dólar y todas esas cuestiones, a 3 años de gestión. Entonces, bueno, esa falta de conocimiento en materia económica le llevó a tomar estas decisiones. Y después lo que te digo, el hecho de atender negocios puntuales de ambos lados del mostrador, que evidentemente te genera Obvio, este despilfarro. por supuesto. ¿Ves una recesión que se extiende? Sí, sí, que se extiende y que se profundiza. Los números que estamos viendo de caída de producción del Sí, 7% sí. que mostraste hace un Sí. rato, son números que van a ser mirados como apetecibles dentro de 2 o 3 meses, porque va a coincidir el momento mejor del año pasado en lo económico con el peor momento económico de este año, con los cuales los índices van a magnificar la recesión, van a mostrarla peor todavía de lo que la muestran hoy. Bueno, es tremendo. Gracias. No, gracias. Walter, muchísimas gracias. Gracias La por verdad que invitarme. muy interesante. Por favor, te vamos a invitar más seguido. Muy interesante escuchar otras opiniones y con mucha lucidez. Muy bien, nos vamos a la primera pausa. Enseguidita va a estar acá con nosotros el doctor Carlos Beraldi, el abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy se presentó, ha denunciado nuevamente al juez federal Claudio Bonadio y denuncian la presencia en el departamento de la expresidenta de tóxicos que causaron ya problemas en el personal de limpieza de la casa de la expresidenta. Pero además, todos los allanamientos en el sur, en otras casas. ¿Qué pasó? La doctora María Laura Garrigós de Rebori fue acusada durante el fin de semana, según el diario La Nación, por José López, que financiaban, producto de esa coima, a justicia legítima. Y la opinión de un abogado como el doctor Miguel Ángel Pierri, que está realmente, lo veníamos siguiendo en las últimas semanas, muy alarmado por el nivel de lo que está ocurriendo a nivel judicial en la Argentina. De todo eso nos ocupamos enseguida en el bloque que viene.